Voy a dar la bienvenida al doctor Carlos Sánchez Besay. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido a Políticamente Hablando, un programa que se transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Le quiero agradecer de antemano que me haya aceptado a mitad de semana la invitación para este domingo. ¿Cómo está? Muy bien, mucho gusto, señora Cecilia. Un saludo cordial a usted y a toda su importante audiencia en toda la región. Así es. Doctor, lo primero que le voy a preguntar, ¿qué pasó con las democracias en América Latina? ¿Por qué los malos parecieran ganar y los buenos, a pesar de luchar, seguimos perdiendo espacios, gobiernos y países? Mire, para entender lo que pasa en las Américas hay que entender que el siglo XXI está marcado por la aparición de un proyecto generado por Hugo Chávez cuando llega al gobierno el año 1999 y de inmediato auxilia y salva de su agonía a la única dictadura que había en las Américas, la dictadura de Cuba con Fidel Castro. Entonces el siglo XXI se inaugura en un escenario de la aparición de un populismo, entre comillas, liderado por Hugo Chávez, pero con todo el know-how, con todo el manejo de la metodología criminal del castrismo. Se presenta al principio como simplemente el movimiento bolivariano, un movimiento populista, pero ha marcado los 20 años de este siglo, haciendo crecer las dictaduras. Su momento de mayor gloria es cerca del año 2015-2016, cuando se produce el liderazgo de toda la América Latina por parte de la dictadura cubana en la Cumbre de las Américas de Panamá el 2015. Y meses después, cuando abren relaciones diplomáticas con el presidente Obama de los Estados Unidos. De ahí en adelante entran en decadencia, y entran en decadencia porque se pone en evidencia que eso no es política, que eso es delincuencia organizada transnacional, que Cuba lidera en verdad la ocupación de un grupo de países con dictadores bajo su metodología y con la careta de dictaduras electoralistas pretendiendo ser democracias, que ha construido en esos países narcoestados. Venezuela es el territorio ocupado más grande por parte de la dictadura cubana y es el eje, es el hub de los narcoestados. Están conectados con las FARC y el ELN de Colombia, con las federaciones de productores de coca y de cocaína de Evo Morales, que ha convertido también junto con esta jefatura cubana Bolivia en un narcoestado, y los vemos decaer al punto en que hoy día tiene usted a Cuba en una crisis terminal, tiene a Venezuela en una crisis también final, porque ese gobierno es usurpador, ese régimen está señalado, como usted lo decía en algún comentario anterior, por todo el mundo. Hay 15 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro, 15 millones de dólares por la captura de Diosdado Cabello, están repudiados en todas partes. Nicaragua lo mismo, pero ellos siguen ejercitando su proyecto de defenderse atacando y contraatacan permanentemente a las democracias. Hemos visto el golpe de Estado de octubre del año pasado contra el presidente Lenín Moreno en Ecuador, hemos visto la desestabilización de Chile y este año hemos visto la desestabilización de lo que era un proceso que pretendía cesar la dictadura en Bolivia. Como usted conoce, el año pasado, en octubre, se produce una elección fraudulenta, Evo Morales renuncia, huye y se pone en marcha, se intenta poner en marcha un proceso de transición que lamentablemente no ha sido tal. Y hace una semana, el 18 de octubre, hace un par de semanas, se produce en Bolivia una elección que es una emboscada, en la cual nuevamente con fraude electoral el castrochavismo o el socialismo del siglo XXI está tratando de reimponer un presidente de su amaño y de su manejo. Pero yo no estoy de acuerdo con usted en decir que estos siempre ganan. Están perdiendo, tienen, digamos, algunas victorias coyunturales, como ser este tema de Bolivia, en el que están tratando de recuperar la presidencia, pero están señalados por el pueblo boliviano por una absoluta falta de legalidad y de legitimidad. Lo único que han hecho es profundizar el conflicto. Están señalados por todo el mundo como narcoestados, están señalados por manejar la impunidad como un instrumento de su metodología. Acaba de suceder hace unas horas en Argentina con el gobierno de Fernández Kirchner, que es un gobierno también adherido al castrochavismo, que se ha declarado la impunidad respecto a la investigación de la fortuna de Cristina Fernández de Kirchner,
O sea, están en un proceso de deterioro final, son peligrosos, representan una amenaza que hay que contrarrestar y que hay que conocer, pero frente a lo que lograron hace 10 años, hace 8 años, están en una situación de deterioro absoluto, porque primero están en evidencia, son crimen organizado y no política, manejan narcoestados, terrorismo y delincuencia, y está en un proceso económico que es absolutamente insostenible y que no va a tardar meses en poner a esta gente fuera del poder que detentan. Pero me encanta su mensaje de esperanza. Yo voy a estar del otro lado del charco solamente porque veo todos los días muchas cosas que me duelen en lo particular porque yo soy venezolana. Pero, por ejemplo, los malos siguen en donde están. Cuba, 60 años, Venezuela, 22 años, y no se van. No importa cuántos golpes le den, cuántas veces los militares que están presos hayan intentado tumbar a la dictadura. No solamente en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, en Chile. Vemos un presidente, por ejemplo, en Chile, el señor Piñera, que no ha tenido la suficiente voluntad, diría yo, para defender a esos millones de chilenos que lo pusieron allí como presidente de la República y ha dado 3 pasos hacia atrás con un miedo terrible a que no le den un golpe de Estado. Acaban de aprobar la Asamblea Constituyente. Usted habla de que ellos están definitivamente están declarados por el mundo como lo que son, criminales de lesa humanidad, por ejemplo, Maduro, Diosdado Cabello, Reverol, pero seguimos viendo que no pasa nada y lo peor de todo, y esto es una crítica como venezolana, la oposición no ha llenado los zapatos que nosotros pensábamos que iba a llenar. Hemos visto a un Leopoldo López en España, por ejemplo, diciendo que hay que sentar en la mesa de transición a aquellos que durante 22 años nos han tenido reprimidos, perseguidos y acabado un país en todo el sentido de la palabra. Porque en Venezuela hay hambre, no hay gas, no hay agua, no hay gasolina, la gente se está muriendo, consiguieron un par de hermanos muertos por inanición en su apartamento. O sea, todos los días vemos cosas peores, sin embargo dicen que el 6 de diciembre hay elecciones de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el papel importante que va a jugar Estados Unidos que el martes 3 de noviembre van a elecciones? Mire, dígame usted. Primero, para recuperar la libertad y democracia en un país hay que mirarse a sí mismo. O sea, ¿qué papel juegan los venezolanos para recuperar su libertad? ¿Qué papel juegan los bolivianos para recuperar su libertad? ¿Qué papel juegan los nicaragüenses para recuperar su libertad o los cubanos? Y para no ofender a nadie voy a hablar de Bolivia. Bolivia ha tenido un extraordinario momento, empezando el 10 de noviembre del año pasado, cuando después de 21 días de resistencia civil logró la renuncia del dictador y estableció un gobierno de transición que lamentablemente no cumplió su tarea. El gobierno de Yanine Áñez y su grupo, con Rubén Costas, con Arturo Murillo, con una cantidad de gente que está en ese gobierno, le ha fallado a Bolivia y lo que ha hecho es simplemente mantener la dictadura, volverse un gobierno de continuismo dictatorial, corromperse en el marco de lo que son las leyes dictatoriales y servirle en bandeja una emboscada para que la dictadura presente el resultado que está tratando de imponer a Bolivia, donde dice que ha ganado unas elecciones que tienen fraude en primera vuelta. Entonces, lo que pasa con las dictaduras del castrochavismo es que durante mucho tiempo, en el caso de Bolivia 14 años, domestican una oposición que se llama oposición funcional. La oposición funcional es una oposición de mentira, es una oposición que sirve para hacerle el juego al régimen y tratar de mostrarle al mundo que dentro del país hay un juego democrático, pero nunca aspiran a tomar el poder, porque la definición política y doctrinal de oposición es el grupo que aspira a tomar el poder por medio de los procedimientos legales. En cambio, la oposición funcional lo que hace es el juego a cambio de comodidades, a cambio de corrupción, a cambio de situaciones que después se vuelven muy visibles. Y es la oposición funcional la que en Bolivia ha liquidado esta posibilidad
de transitar de la dictadura a la democracia. El 10 de noviembre del año pasado salió de Bolivia el dictador, pero no la dictadura, y la dictadura se ha quedado y ahora están poniendo un reemplazo del dictador. ¿Y eso es culpa de quién es? De los líderes bolivianos que han engañado al pueblo. Pero el pueblo está reaccionando, la resistencia civil, el pueblo va a generar nuevos liderazgos y los bolivianos vamos a tratar de corregir eso. O sea, no hay ninguna ayuda internacional que se pide, que se solicita y que sería muy bienvenida, pero la primera acción que hay que tomar es en el país mismo, porque si usted no lo hace, de afuera no le van a arreglar el tema. Entonces, con ese ejemplo tan lacerante, tan terrible de mi país, en el que tenemos que volver a empezar la lucha contra la dictadura, y además una lucha contracorriente, porque con los aparatos de comunicación y la gran cantidad de dinero y de propaganda que maneja el castrochavismo en la región y en el mundo, logran fijar imágenes que después venden como si fueran verdades. Por ejemplo, que Evo Morales es un indígena, mentira, es un cocalero, es un dirigente que promueve y trafica con la producción de coca y de cocaína, pero han vendido por años que es un indígena y todavía queda ese barniz. Que Evo Morales es una víctima, Evo Morales es un criminal que además de haber cometido delitos de narcotráfico, masacres sangrientas, todo tipo de hechos de sangre y de corrupción, ha sido acusado últimamente de estupro, de haber montado durante su régimen una cadena de estupro para abusar de menores, de niñas menores de 15 o menos años, y de estar impune con todo eso en el marco de lo que es la justicia que él también vincula. Pero vamos ahora a lo que hay que hacer dentro de un país. Lo primero que hay que hacer es identificar al enemigo, ya lo sabemos, está identificado. Lo segundo es que hay que procurar procesos de unidad. Una de las cosas que ha fallado en Bolivia es que no se han podido unir los líderes de oposición y el pueblo no ha tenido la fuerza de lograr esa unidad. Entonces han vuelto a vender el tema a la dictadura y este es el resultado que tenemos. En Venezuela las cosas son parecidas, en Nicaragua son muy parecidas. ¿Sabe por qué? Porque ese es el método, el sistema que imponen las dictaduras castrochavistas y que manipulan. Las dictaduras castrochavistas tienen las siguientes características. Primero, son dictaduras electoralistas. No se cumple ninguno de los elementos esenciales de la democracia, pero se vota. Por eso se llaman dictaduras electoralistas. Esas dictaduras electoralistas tienen la característica de que se vota, pero no se elige, porque el pueblo vota y el resultado lo tiene manipulado el sistema dictatorial. Tercero, para que eso funcione, opera una oposición funcional cuyo concepto ya he descrito. Y cuarto, manejan un sistema de terror permanente, de violación de derechos humanos, de control de prensa y de gran propaganda internacional a través del sistema del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, el sistema enganchado con China, con Rusia, con Irán, que les permite de alguna manera tener una protección, que es una protección temporaria. Entonces, mi reflexión va, señora Cecilia, al hecho de que la ayuda exterior es importante y Venezuela y Nicaragua la tienen grande y bien. Ojalá se mantenga, ojalá las elecciones de los Estados Unidos sirvan para mantener la política exterior de este gran país y los venezolanos puedan tener iniciativas, porque algo que ha pasado con el presidente Guaidó, Venezuela tiene un presidente legítimo, reconocido casi por 60 países, que casi en 2 años no ha formado gobierno y que no ha tomado la iniciativa de pedir bajo su mando la organización de una fuerza de tarea internacional para generar la amenaza creíble sobre el usurpador. Entonces están pidiendo una ocupación o una invasión externa que no va a suceder porque Venezuela es un país soberano que tiene un presidente legítimo que tiene que gobernar. Entonces el contraataque a eso ha sido que la usurpación va a liquidar a ese presidente legítimo con las elecciones que vienen ahora en diciembre. Y lo más grave es que hay que reconocer que el presidente interino, el presidente socialista interino Guaidó, tiene las herramientas para poder salir de esta tragedia y no lo hace. ¿Cuál es su opinión sobre el TIAR, doctor Sánchez Bezaín? Yo he dado reiteradamente mi opinión. Yo escribo en febrero del año pasado una columna que ha tenido mucha difusión que se llama Liberen a Guaidó. Cuando Guaidó se posesiona como presidente de la Asamblea y después es reconocido como presidente de Venezuela, lo primero que hace la Asamblea es un reglamento, un estatuto para la transición, donde ponen la hoja de ruta equivocada.
eh, no permiten que Guaidó forme gobierno y lo atrapan en lo que es el juego político partidista de los partidos que ocupan la asamblea, que antes era la MUD y hoy día es el denominado G4. Y de ahí en adelante es una cadena de demoras y de acciones, de inacciones más bien, en las que no se toma iniciativa. Guaidó nunca ha nombrado un vicepresidente, nunca ha nombrado ministros, nunca ha formado gobierno, nunca ha nombrado un Estado Mayor militar. Lo que sí ha hecho después de casi un año es reingresar a Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, pero nunca ha pedido en el TIAR la formación de una fuerza multinacional bajo su mando. Aquí no se trata de pedirle a los países que entren o que invadan el territorio venezolano. Se trata de que ya sea por vía del TIAR, ya sea por vía de acuerdos bilaterales o multilaterales en el marco de las Naciones Unidas, o ya sea en el marco de una disposición venezolana, se busque la formación de una fuerza de tarea multinacional bajo el mando del presidente legítimo de Venezuela. Entonces, eso no es una ocupación, no es una intervención, no es una agresión a la soberanía de Venezuela, todo lo contrario, es darle capacidad de fuerza al presidente legítimo para que con la amenaza creíble, ni siquiera con una operación de combate abierto, pueda desplazar la ocupación cubana y rusa que sufre hoy día a través de Nicolás Maduro el territorio y la soberanía venezolana, pero no se ha hecho. Entonces eso está muy escrito, está muy dicho. Yo lo que recomendaría en el tema de Venezuela, en el estado que están las cosas, traten ustedes de buscar un proceso de unidad. La primera pelea es contra la usurpación y la dictadura, y yo veo que hay un entusiasmo marcado para pelear entre los diferentes sectores de la oposición, y eso es precisamente lo que quiere la dictadura porque le va muy bien. Es que el problema es que elegimos, qué lástima que nos dimos cuenta tan tarde, elegimos a personas que ya estaban contaminadas como el grupo del G4, pero hay cosas que no se pueden cambiar, lo que podemos cambiar es el futuro y yo creo que bajo tanta presión este país parirá nuevos líderes que lleven adelante la libertad de Venezuela, porque evidentemente no podemos solo. Venezuela está yo diría que destruida desde el espíritu hasta el corazón, incluyendo la mente. Y sin embargo seguimos viendo gente que trata de liberar, gente que se queja todos los días hay cualquier cantidad de quejas y la gente se expresa, pero los buscan, los ponen presos. Doctor, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué opina usted sobre las declaraciones de Leopoldo López en España, donde él dice que hay que sentar que hay una transición, en una transición hay que sentar a los líderes para poder llegar a un acuerdo? Volvemos a hablar de diálogo, volvemos a hablar de Bueno, elecciones presidenciales y la usurpación no ha terminado. es parte de la falta de unidad que le digo. En vez de que la oposición o los líderes de la oposición, ya sea Guaidó, ya sea Capriles, ya sea eh, el Leopoldo, ya sea María Corina, se comuniquen a través de mensajes, de conferencias de prensa y de la opinión pública, deberían tratar de hacer una gran reunión pensando en Venezuela y pensando en cosas concretas que el pueblo necesita. Porque si sigue este tipo de comunicación, de propuestas parciales, que pueden ser muy importantes, que pueden tener o no tener razón, nada va a suceder. O sea, la división de la oposición es uno de los elementos esenciales que sostiene la tiranía. Y lo hace en Bolivia, lo hace en Nicaragua, lo hace en Venezuela y es alentada por la dictadura. Entonces, más allá de emitir una opinión sobre una cuestión particular que pueda expresar cualquiera de los líderes de oposición, el tema es unidad. Y el tema es una unidad que no es ideológica. Yo veo el empeño con el que usted dice el presidente socialista Guaidó. No importa. El tema es que aquí no es una pelea entre socialismo, derecha, izquierda, eso no existe. Este es un eje de confrontación de la libertad y la democracia del pueblo venezolano versus la dictadura. Este es un eje de confrontación de la república versus la ocupación. Entonces, en esto no hay ideología, es como si el país estuviera en guerra y está ocupado el país.
Entonces, cuando hay una emergencia de ese tipo, es como una familia donde usted puede tener pelea con los hermanos por diferencias ideológicas, económicas, lo que quiera, pero eso cesa. Esta es una unión de necesidad histórica, de necesidad nacional, donde no cuenta la ideología, donde no cuenta la posición política y no cuenta el programa. Tienen que unirse para cesar la dictadura y eso es lo que el pueblo venezolano y lo que el mundo le está reclamando al liderazgo de Venezuela. Voy a mandarle este programa, exactamente este pedacito que usted acaba de decir al presidente Guaidó. Le agradezco mucho por la entrevista y estoy siempre a sus órdenes. Muchas Encantado de gracias, doctor, muy saludarla amable. y Que tenga a feliz sus órdenes. domingo. Felicidades por su programa igualmente. Muchas Igual, gracias. hasta luego, gracias.